eficiencia energética. Y en esta ocasión nuestros dos presentadores son Fernando García, CEO de Ingenium, radicado en Estados Unidos. Y el segundo presentador es Agustín López, responsable técnico del esquema SEDA en la región de Latinoamérica, de DS Professional. Para evitar la interrupción de ruido en esta conferencia se silenciarán todos los micrófonos, pero los invitamos a que nos compartan todas sus preguntas y comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha. Y al final de esta sesión les estaremos contestando. Muchas gracias y continuamos con la conferencia. Buenos días a todos, les habla Fernando García. Bienvenidos a este seminario online, webinar, en el cual vamos a estar conversando y vamos a estar presentando el tema de eficiencia energética y data centers. Y vamos a poder presentarles cómo la eficiencia energética incide en aspectos económicos de los data centers. Como bien saben ustedes, los data centers son grandes consumidores de energía. Eso representa hoy en día un paradigma del cual vamos a estar conversando, donde la transformación digital y las nuevas tecnologías nos ayudan a ser más eficientes y más productivos. Sin embargo, tienen cada vez más un mayor impacto medioambiental a través de ese consumo de energía. Sea por una cuestión de responsabilidad social y por minimizar el impacto medioambiental, o sea por una cuestión económica, buscando los ahorros en la operación del data center, la eficiencia energética y buscar la eficiencia energética es una obligación en todos los operadores de data centers. Hoy les vamos a estar presentando junto con Ingenium, nos acompaña Agustín López de Data Center Professional y también el responsable técnico de SEDA, donde además de, la idea es, además de hablarles del concepto de por qué debemos de poner la eficiencia energética como una de las prioridades en la operación de los data centers, vamos a hablarles también de SEDA como vehículo para aplicar las mejores prácticas de la industria y obtener la certificación, la garantía de la industria de que efectivamente se están adoptando esas medidas que nos van a permitir los ahorros en el data center. Antes de hablar de SEDA y de la eficiencia energética, les voy a poner un poco en contexto, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, el iPhone fue lanzado al mercado apenas hace 9 años, igual que el sistema operativo Android, no tiene más de 10 años en el mercado. Cuando uno piensa qué nos deparará la tecnología en los próximos 10 años, la verdad es que es difícil imaginar, viendo lo que ha pasado, la transformación que ha acontecido en estos últimos años, es difícil imaginar a dónde vamos a estar, dónde vamos a llegar en los próximos 9 o 10 años. Pero algunas cosas son como posibilidades muy altas. Vamos a ver cómo el Internet of Things, el Internet de las cosas, nos va a hacer que la cantidad de dispositivos conectados crezca de una manera exponencial. Se habla que probablemente, según diferentes informes, podemos estar hablando de entre 50 y 100 billones de dispositivos conectados. Hoy día, casi el 50%, al 47% de la población mundial tiene acceso y está conectada en Internet. Los próximos 10 años van a permitir
que prácticamente el 100% de la población esté conectada. Estamos hablando de 8 billones de personas que van a estar hiperconectadas. Vamos a conseguir, a través de todas las herramientas de inteligencia artificial y todo el acceso a estas herramientas cognitivas como es Watson, etcétera, vamos a conseguir llegar a cuestiones como el conocimiento perfecto o el abaratamiento de las tecnologías van a permitir que consigamos computadoras equivalentes a la inteligencia de un cerebro humano a un costo muy, muy asequible. Vamos a ver una disrupción increíble en las tecnologías de la salud. Todos vamos a andar caminando, manejando, viajando con herramientas de realidad aumentada y realidad virtual. En fin, en realidad, lamentablemente también Siri va a ser nuestro mejor amigo o cualquiera de estos nuevos dispositivos, asistentes personales, se van a convertir en acompañantes permanentes. Todo esto, ¿por qué lo mencionamos? Todo esto o implica que la demanda en recursos tecnológicos está creciendo de una manera, como digo, exponencial. Se están vendiendo más de 500 millones de smartphones al año. Como les decía antes, ya casi la mitad de los 7 billones de personas están conectadas, de los cuales ya se ha superado la cifra de los 1.000 millones de personas conectados en WhatsApp o 1.700 millones de personas en Facebook. Todo eso conlleva o implica que la demanda de infraestructura, de tecnología, va a seguir creciendo. No va a haber, digamos, no se va a llegar a un punto donde ya deje de crecer o se estabilice. No, o sea, realmente Internet of Things, el cloud computing, las redes sociales, los dispositivos móviles, todo eso está exigiendo y sometiendo a mucho estrés a las infraestructuras existentes y por eso es que vamos a seguir viendo esa demanda creciente en tecnología. Ya estamos hablando, ya se habla de que se ha superado el zettabyte de información existente en Internet. Para que entiendan lo que es un zettabyte son 1.000 exabytes, que a su vez son 1.000 petabytes, que a su vez son 1.000 terabytes, que a su vez son 1.000 gigabytes. Es decir, estamos hablando de muchos ceros de almacenamiento, de información, que obviamente, de nuevo, exige una serie de infraestructuras tecnológicas que la soporten. Como les decía al principio, esto representa un paradigma importante en el cual no podemos permanecer impasibles, no podemos ignorar. Y es el hecho de que si por un lado la tecnología nos está permitiendo ser más eficientes, más productivos, nos está permitiendo hacer más cosas en menos tiempo, ese aumento de eficiencia y productividad lamentablemente tiene una contraparte, que es el impacto medioambiental que esa tecnología tiene en la sociedad. Por ponerles un ejemplo, se habla que los data centers, el consumo de energía de los data centers tiene una huella de carbono superior a toda la flota aérea existente en el mundo. Es fácil ver un avión en el aire y entender que a través de las emisiones de CO2, a través de los motores, es fácil ver que un avión contamina, lo vemos de una manera rápida, incluso lo olemos en un aeropuerto. Sin embargo, cuando uno ve un data center, no es tan evidente cuál es ese impacto, esa huella de carbono que el data center tiene a nivel medioambiental. Sin embargo, debido a que la energía eléctrica todavía a nivel global se produce mayormente a través de la quema de combustibles fósiles, la huella de carbono, la contaminación que representa el consumo de energía de la tecnología, el consumo eléctrico de la energía,
es realmente importante. Al punto de que, y lo pongo como un ejemplo, Greenpeace, que hace 20 años perseguía balleneros, hoy día persigue las compañías de tecnología. Greenpeace publicó recientemente un estudio que se llamaba ¿Cómo de sucia está su nube? How dirty is your cloud? Lo pueden buscar en Google, donde hacía un ranking de compañías como Facebook, Apple, Twitter, etcétera, y determinaba, medía cuál era el impacto medioambiental, en definitiva, cuánto contaminaba la infraestructura de estas grandes compañías, ¿no? Y esto, como les decía antes, no va más que a empeorar, porque la demanda en tecnología va a seguir creciendo. Se estima que el consumo de energía se duplique en 3 o 4 años. Cada vez son más las compañías que se están migrando a la nube y si bien esa migración a la nube, como digo, representa un nivel de eficiencia nunca visto anterior porque se comparten recursos, también es cierto que esa nube tiene un impacto medioambiental y una huella de carbono que hay que ser consciente de que existe, ¿no? Todas estas tendencias globales que hemos estado viendo, el volumen de datos, el número de celulares, donde ya existen más celulares que personas en el planeta, la pirámide de edad, hoy día a nivel mundial, más de la mitad de la población tiene menos de 30 años. ¿Y eso qué significa? Eso significa que esas personas van a estar mucho más hiperconectadas que sus personas más mayores. Eso implica que todas esas personas, más de, digo, el 100% de esas personas de menores de 30 años forman parte de algún tipo de red social. Si unimos eso al efecto del cambio climático y al hecho de que las temperaturas van a seguir aumentando, digamos que nos planteamos o nos presentamos ante un dilema moral, ante un imperativo moral, y tenemos que actuar a nivel de individuos, tenemos que actuar desde nuestras compañías y también tienen que actuar los gobiernos. De hecho, ya son prácticamente más del 80%, más del 85% de los gobiernos en el mundo están ya regulando, están exigiendo, están multando para asegurar que se hace un uso eficiente de la energía. ¿Qué significa todo eso para los data centers? Los data centers, a fin de cuentas, son el pilar de la transformación digital. Podríamos decir que son las fábricas de Internet, son la industria pesada de Internet. Es por eso que el data center es, digamos, el punto más importante sobre el cual tenemos que actuar para aumentar la eficiencia energética y reducir ese impacto ambiental. ¿Cuál es el problema? El problema es que el data center es una instalación de misión crítica. Es decir, es una instalación que está diseñada y está construida y se opera para asegurar la continuidad del servicio. ¿Qué significa eso? Que contiene sistemas altamente redundantes, que contiene elementos de seguridad, que contiene subsistemas que minimizan el riesgo de caída, que aseguran y garantizan un nivel de servicio. El problema de eso es que, como ustedes saben, un sistema redundante, un sistema digamos, que se diseña con tolerancia a fallos, incide directamente sobre la eficiencia energética. Y ese es, digamos, el gran desafío que hoy día los operadores de data centers tienen. Cómo balancear la disponibilidad, el asegurar la continuidad del servicio con la eficiencia del negocio y conseguir hacer más con menos. Ese es el gran reto. Ahora doy paso ya vamos a hablar de cómo CEDA
nos puede ayudar a abordar el problema de la eficiencia energética en el data center. Doy paso a Agustín. Hola, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, por invitarme a participar en el webinar. Y efectivamente, no puedo estar más de acuerdo en esta introducción que has comentado, pues los diferentes aspectos que involucran, ¿no? Han involucrado típicamente pues el tema de la eficiencia durante todos estos años, ¿no? Bueno, de hecho hay un dato muy curioso, y es que si nos remontamos a 10 años atrás, también por de alguna manera ver la madurez en la que nos movemos en el mundo del data center, y precisamente trata de eso, ¿no? En 2006, hace 10 años, se hizo una serie de encuestas a los responsables y operadores de centros de datos, y se les preguntaba cuál era el valor de PUE, ¿no? El Power Usage Effectiveness, del que tanto se ha hablado en los últimos años, pero en ese momento, en el 2006, se preguntaba a los operadores bueno, cuál era el valor, ¿no? de su PUE en su centro de datos correspondiente. Bueno, pues más de un 60% ni siquiera lo había medido, no tenía una medida de este tipo para saber la relación del consumo equipo TI y el total de las infraestructuras, ¿no? Y del resto, de los pocos un 34, un 35% de los que respondían, pues curiosamente los PUEs eran de 3 o superior. En 10 años hemos conseguido ya que en una nueva encuesta hecha por el Uptime Institute hace un par de años, en el 2014, y que podéis consultar también, ¿no? Utilizando a San Google, podéis ver que en ese estudio participaron más de 1.100 centros de datos, operadores de centros de datos de todo el mundo, ¿no? Porque siempre tendemos a ver informaciones de Estados Unidos, pero no, en este caso era un informe más amplio, ¿no? Una encuesta más amplia, y ya indicaban que la media del PUE era de 1,9. Lo cual nos indica que, bueno, es un promedio, todavía hay centros de datos muy ineficientes y otros que están por debajo, ¿no? Un poco los pioneros con Google, por ejemplo, cuando lanzó esa métrica. Pero en definitiva lo que estamos viendo en 10 años no es otra cosa que una proyección de lo que ocurrió a finales del siglo XIX, inicios del XX, cuando empezó todo lo que es la parte de industrialización, de la industria pesada, ¿no? Y como decían los hermanos Marx, más madera es la guerra, donde se talaban indiscriminadamente árboles y bosques enteros para alimentar lo que era la fuerza productiva del momento, y que durante el siglo XX pues, se vio que eso era insostenible, ¿no? El propio crecimiento que provocaba la industrialización era muy positiva en algunos aspectos, lo mismo que ocurre en el data center, con toda esta parte que ha introducido Fernando respecto, ¿no? Las ventajas de monitorizar nuestra salud 24/7, etcétera, que nos va a permitir pues unos beneficios que van más allá de la tecnología y nos van a garantizar una calidad de vida, o Siri como un asistente personal que lo tenemos ahí a las puertas, ¿no? O con Watson, por ejemplo, que también ha mencionado Fernando, pero que lógicamente en esa propia madurez de la evolución de la industria pues tenemos que, de alguna manera, también avanzar, ¿no? Y quizás de una forma más rápida que se hizo en el siglo XX con la propia industrialización, ¿no? Entonces, en este siglo XXI, con la digitalización, es lo que nos toca. Y en ese es lo que nos toca, precisamente, pues aparece esa certificación, que no es ni más ni menos que un marco donde podemos ir aplicando buenas prácticas de eficiencia energética en función a nuestra actividad en el centro de datos, y que, bueno, pues luego hay un proceso de certificación que, digamos, es la guinda un poco al pastel en 3 niveles oro, plata, bronce típicos, pues según de menos exigente a más exigente en cuanto a contemplar medidas, y que permite de alguna manera pues empezar desde un nivel básico de toma y aplicación de mejores prácticas a uno más, digamos, más pionero, más avanzado, ¿no? Digamos, en el nivel de oro. Y considerando, como veis aquí en esta ruleta, pues todos estos aspectos, ¿no? No solo la parte de ingresos, sino de costes operativos, de marca, temas ambientales o legales que ha comentado Fernando, y que voy a tratar de desarrollar pues, de una manera más o menos ágil, para luego también dar tiempo a poder tener preguntas por parte de los asistentes al seminario. De hecho, hay un tema que a mí me gusta recordar. También hace 10 años
hubo una moda, los que llevan más tiempo en esto de los centros de datos la recordarán, donde se hablaba del Green Data Center en el 2006-2007, donde todo producto era green y donde la etiqueta de green, por eso pongo incluso racks verdes, porque hubo varias bromas, ¿no?, sobre el hecho de, pues pinto las paredes de mi centro de datos o como aparece en la foto de abajo, ¿no? Y ya es green, ¿no? Ya tengo un green data center. Y que quizás en ese momento sí que iba impulsado de la responsabilidad social corporativa, pero en ese momento también era un momento de crecimiento en cuanto a los servicios y externalización muy fuerte de los servicios de TI, donde empezó realmente un impulso muy fuerte en la construcción de los centros de datos, y era un poco esa construcción pues donde la necesidad de dar servicio pues estaba en un primer plano tan grande que no dejaba, digamos, opción a considerar temas de eficiencia. Ya no hablo solo de eficiencia energética, hablo de eficiencia incluso en las propias labores de los equipos en el trabajo y demás, ¿no? Se trabajaba a destajo, había que crear los centros de datos, había que expandirlos, ¿no? Construir nuevas infraestructuras. Y bueno, pues ese green, ya digo que se hablaba mucho de ello, pero yo creo que ese PUE de más de 3 que comentaba también, registrado hace 10 años, nos da una idea de ese momento, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de eficiencia, como nuevo paradigma, es una palabra bueno, tenemos que ver eso, ¿no? ¿Eficiencia en qué? Pues en la gestión del servicio, en los procesos de negocio, en la propia cualificación de las personas y lo que es el mantenimiento de una formación de forma continuada, temas de cumplimiento legal, que ha comentado Fernando y que es muy importante porque cada vez aparecen más regulaciones. Hace unos años era una amenaza, ahora ya están en muchas regiones esas imposiciones legales, y donde ya también en los diseños que hemos visto en los últimos años, especialmente por ejemplo en Estados Unidos como país de referencia por los años que llevan la construcción de centros de datos, ellos han conseguido que esa tendencia exponencial de consumos energéticos, bueno, pues esa curva que ya no sea exponencial, sino que la tendencia sea a una meseta en la cual ya se están ahorrando la construcción de nuevas plantas de generación de energía que hubiesen sido necesarias de no haber aplicado medidas de eficiencia energética, ¿no? Y además es que esto forma parte ya de la estrategia de negocio, como es la eficiencia en otra serie de aspectos en el negocio, ¿no? Para obtener competitividad en los nuevos productos que ofrecemos, en los servicios, cuando nuestro apoyo desde el data center no es de negocio, nuestro negocio no es TI, bueno, pues el que sea un coste que no consumamos tantos costes a nivel interno, o cuando es TI, por ejemplo, aspectos de nube, pues efectivamente poder tener pues unas ofertas de nuestros nuevos servicios o en los servicios que ya hay mayor competitividad, pues más apurado en cuanto a los márgenes comerciales, ¿no? En definitiva, esa gestión de recursos que al final la palabra eficiencia conlleva. Bueno, otro de los puntos fundamentales en este sentido y en la parte de eficiencia es el tema de la comunicación. Si no hay comunicación, no es posible llegar a una eficiencia. Y de hecho hay una parte que me gustaría remarcar, ¿no? Que es el tema de la eficiencia y la disponibilidad. Siempre parece que tenemos que decantarnos, ¿no? El no poner en riesgo la disponibilidad pues implica el no ser eficiente. Pues no es cierto, ¿no? De hecho, deben ir de la mano, eficiencia y disponibilidad, no están reñidas, y el utilizar, y hay también informes disponibles a través de la web, del Código de Conducta de la Unión Europea, donde hay tablas en las que nos dicen que data center tier 4 tienen un mejor PUE que un data center, que algunos data center tier 2. Y dices, bueno, con toda la penalización que supone esas topologías de redundancia de 2N, 2N más 1, ¿cómo es posible que sean más eficientes? Bueno, pues precisamente por eso, ¿no? Por haber contemplado ya en sus diseños iniciales y de forma holística en todos los sistemas, no solo en la parte de clima, que es uno de los puntos que se ha atacado en los últimos años con diseños de free cooling, sino de forma holística, como digo, en la parte también eléctrica, en la parte de IT, y alineado con la estrategia de negocio, que es un poco lo que nos indica esta diapositiva. Pues sí, efectivamente, cada mundo tendrá su día a día, muy en su propia actividad, ¿no? Relacionada con su sector o con su área de actuación, pero en esa pirámide azul, en definitiva, todos tenemos que ir alineados y bueno, pues seguir una serie de cuestiones de forma coordinada, de manera que también cuando alguien está actuando en su área de actuación, no traslade el problema a otras áreas, sino que realmente se pueda hacer de forma
comunicada y ese, como digo, es uno de los elementos fundamentales en el tema de eficiencia. Desde la compra de equipos, considerando fuentes de alimentación en los equipos de IT o factores de potencia en los sistemas eléctricos, a temas de comisionamiento de los equipos en la sala, pues según una estrategia de diseño previamente comunicada y atendida por todas las partes, ¿no? Para luego no evitar el elefante en el salón que se dice y tener un problema incluso de rentabilidad, ¿no? No contemplado. Bueno, he dividido un poco factores externos, factores internos, que como digo ahora ya sí están constriñendo, están empujando al tema de la eficiencia energética. Competitivas. El factor externo competitivo significa, y es muy fácil el poner de la imagen, nosotros mismos cuando vamos a tomar un café o cuando vamos a comprar un automóvil o cuando vamos a comprar un mueble para casa, nos gusta que el café venga de una plantación respetable con el medio ambiente, que el mueble que compramos pues efectivamente venga de una plantación también sustentable donde haya una reforestación, ¿no? Y de esa manera hay una explotación de la madera, pero manteniendo pues la actividad en esa parte, en esa zona geográfica. O en un automóvil, pues es un valor añadido para nosotros como clientes el que todos los componentes, o cerca del 100%, que ya hay algunos fabricantes que lo anuncian así, pues sean reciclables, sea material reciclable. Pues lo mismo ocurre en un data center. De alguna manera, el contemplar como cliente que donde voy a contratar los servicios tienen o que yo mismo estoy aplicándolo, ¿no? Eso ya sería un factor más de carácter interno, pero en definitiva esa competitividad viene de cara a los clientes. Y como se indica ahí, ya hay incluso RFPs actualmente en las cuales se pide que el proveedor del servicio demuestre de algún modo, a través de una certificación o a través de auditorías internas o algún tipo de informe, que efectivamente pues la eficiencia energética es un factor que se considera junto con los otros factores, ¿no? de disponibilidad, etcétera, pues de los criterios de los SLAs en los servicios contratados, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando, como vemos, del fajo de dinero en el centro, de hablar de eficiencia energética, pero como un atractivo para atraer más dinero. Temas de marca y de reputación. Hay, de hecho, el prestar un servicio, la marca que avala ese servicio, muchas veces tiene un valor que es incluso superior a los propios activos de una empresa, ¿no? Todo el tema de branding, pues es un mundo en sí mismo y en el día de hoy, pues algo a cuidar por cualquiera que tenga ya pues cierta notoriedad en la industria. Por lo tanto, una parte muy importante es eficiencia energética ligada a esa marca y a esa reputación. Incluso es un atractivo para poder lograr inversores en nuestra empresa, ¿no? Si hay una compra de nuestra empresa, porque gestionamos centros de datos y ahora es un momento de absorción, ¿no? y de consolidación a nivel estratégico de centros de datos. Bueno, también tenemos ese Dow Jones de sustentabilidad, que es un índice donde se eligen un número determinado de empresas donde la eficiencia energética es un factor. Y bueno, pues mencionar que de hecho hay inversores, hay proyectos de inversión por un valor de 36.000 millones de euros, donde la marca y la reputación es un factor, ¿no? Pues ahí es donde otra de los aspectos donde la eficiencia energética encaja, ¿no? El tema de legislación. Unión Europea, por ejemplo, en la región de la Unión Europea, desde el 2012 existe una directiva que es de obligado cumplimiento, donde hay que hacer una auditoría, no solo en los centros de datos, sino en todas las industrias a partir de cierto nivel de facturación, donde por supuesto están los centros de datos, ¿no? Pues ahí hay que hacer una auditoría, como digo, de eficiencia energética y presentar y declararla además en el Ministerio de Industria, y donde hay que indicar también planes de actuación y de mejora, ¿no? Pues yo todavía tengo algunos países visitados que me dicen, aquí todavía hay 10 a 20 años de amortización en un centro de datos, espera que de aquí a los próximos 3-5 años esas leyes de aplicación acaben aplicando en tu país, ¿no? Por lo tanto, empieza a moverte ya, de manera que si no te aplican ya y no te están apretando ya, pues si dentro de 2 o 3 años hay una aprobación de este tipo de aspectos legales, o incluso tienes clientes de fuera de tu país que te van a pedir por aspectos legales estas consideraciones, bueno, pues empieza ya a trabajar en ello de manera que cuando se publique la ley ya tengas que ver solo lo que te falta por cumplir. Y bueno, pues, tema ambiental, ¿no? Lo ha comentado también Fernando, pues que queremos dejar algo a nuestros hijos, todo
Los data centers se ven ya como una industria cada vez más sucia. Esto ha obligado incluso a algunos centros de datos por presión de Greenpeace, que comentaba Fernando, fue el tema de, por ejemplo, Facebook, tuvo que poner paneles solares y sacarse la foto para de alguna manera bueno, pues, dar una muestra evidente, ¿no? de que se preocupaban por el medio ambiente, aunque realmente no fuera algo tan efectivo a nivel de consumo, pero cada vez se ve como algo más sucio, digamos, una industria más sucia, aunque no tenga chimenea, el tema de los data centers, ¿no? Y no se espera que decaiga, sino al contrario. Esto cada vez necesitamos para todos estos servicios, pues cada vez más centros de datos, ¿no? Para manejar todo lo que nos viene. A nivel interno, costes operativos. Hay aspectos y publicaciones, incluso de Green Grid, donde te ponen de una forma muy directa, ¿no? Y es un ejercicio que pueden hacer cada uno de nuestros asistentes al seminario hoy. Si yo tengo un PUE de 2,2, por tener una referencia, ¿no? Y en el PUE tenemos que considerar que no estamos viendo eficiencias dentro del propio equipamiento TI, como aspectos de virtualización o las propias fuentes de alimentación de los equipos de TI, pero en definitiva, si tenemos un PUE de 2,2 al precio de 10-12 céntimos de dólar el kilovatio hora y pasamos a 1,7, ¿cuál es nuestro ahorro en función de los metros que estemos considerando, ¿no? Ahí en las experiencias en temas de certificación nos han llevado a ahorros, por ejemplo, data center que estaban en un nivel CEDA bronce, que han pasado a un CEDA silver y que han tenido un ahorro al aplicar esas medidas de $400.000 en un año. Es un dinero muy importante, sí que es cierto que era un data center grande, con 4 data hall en funcionamiento. No era un data center que estuviera desastroso, ni mucho menos, era un data center bastante cuidado y de hecho a lo largo de los años había ido creciendo. Pero esto nos da una muestra de los volúmenes de ahorros que son importantes y sobre todo eso, ¿no? Actuando en todas las partes. En salas más pequeñas de 100-120 metros cuadrados nos están dando unos ahorros anuales de entre 60 y 70 mil dólares. Es únicamente un apunte que hago para que se vea el potencial de ahorro que se tiene, que es muy importante, son números que no se pueden obviar, no se pueden ignorar. Bueno, junto con los factores internos, marco común, el que todo el mundo cuando hable de eficiencia estemos hablando dentro de las diferentes áreas o incluso en empresas que tienen diferentes centros de datos, el que todo el mundo tenga ese marco común de entendimiento de la eficiencia energética y de cómo se debe aplicar, ¿no? en nuestro día a día. Es otra de las partes como ITIL fue en su momento y sigue siendo, ¿no? en la prestación de los servicios de TI. Bueno, pues en la parte de eficiencia también hace falta ese marco común. Y bueno, al final, en definitiva, es buscar esa gestión eficaz, que es hacer lo mismo con menos recursos o incluso hacer más con los mismos recursos o con menos recursos, que es lo que nos están pidiendo desde la parte de negocio. Y que bueno, hay que ir consiguiéndolo pues no solo con medidas de automatización, sino también pues de control y de aplicar esa eficiencia, como digo, en nuestras propias instalaciones, ¿no? En definitiva, se trata de un factor, como poner el último punto, de adaptabilidad, el tener esa capacidad de adaptarnos y adaptar nuestras instalaciones, que es otro de los puntos clave ahora mismo, pues a todo lo que nos va viniendo, los nuevos equipos de TI, los nuevos servicios que se tienen que prestar y poder hacerlo de una manera controlada y, como digo, pues eficaz y al menor coste. Próximos pasos, aquellos que quieran hacer temas de eficiencia energética, ¿no? de nuestros asistentes al seminario o en general. Es algo que lo comento mucho en otras charlas, ¿no? Bueno, pues la típica, sí, bueno, esto, no, a mí todavía está muy bien esto del seminario, pero a mí realmente no hay nada que me apriete ahora mismo, ¿no? Nada que me empuje a tener que adoptar medidas o a romper mi día a día, tal como lo gestiono hoy en día. Bueno, pues como se indica ahí, ¿no? El hacer nada ahora mismo es un fin del juego. Es lo mismo que en el siglo XX que hablábamos del proceso de producción, de la industrialización en la producción de pues, servicios y productos. Hacer nada ahora significa estar muerto, es decir, muerto significa que dentro de 2 o 3 años no eres competitivo en el mercado, tienes unos costes más elevados, tu competencia te va a pasar por encima en precios, en la calidad del propio servicio, la relación calidad-coste, o temas legislativos que cuando entren van a ser tan fuertes que no vas a ser capaz en el tiempo que la propia legalidad te va a imponer, pues de poder adaptar tus instalaciones, ¿no? O si lo haces, pues vas a tener que hacer tantas paradas planificadas o vas a tener que hacerlo de una forma precipitada
y al final te va a llevar a un montón de problemas de los cuales muchos centros de datos pues van a morir y verán cómo directamente pues o acaban externalizados en el caso de data center corporativos o directamente o mal vendidos, ¿no? a la competencia o directamente pues echarán el cierre y aquellos que lo hagan bien pues serán los que continúen. Otra opción interesante, conocer mi estado, ¿no? Aquellos que dices, bueno, creo que lo hago o yo creo que no estoy bien, pero no sé exactamente cuál es mi estado, bueno, pues hacer un gap análisis para poder introducir algún plan de mejora. Ahí, por supuesto, ingenierías, ¿no? Como es Ingenium, pues si no se pueden hacer internamente, ¿no? Como un primer acercamiento, pero luego ya, muchas veces ya para el plan de mejora y no solo proporcionar un plan de mejora, sino poder llevarlo a cabo, pues típicamente se necesita ayuda externa y hay ingenierías, como digo, como Ingenium, pues es un partner más que adecuado para poder llevarlas a cabo y llevarlas a cabo con éxito y de una forma planificada y que no pongan en tesitura, ¿no? En cuestión el tema de la disponibilidad. Y una vez aquellos que digan, bueno, pues yo estoy bien, ¿no? Ya una vez aplicado ese plan de mejora, incluso, ya tengo una gestión eficiente, bueno, ya he parado. Pues no, hay siempre una mejora continua, como hemos visto, por ejemplo, en los temas de free cooling. Hace 10 años el que aplicaba free cooling era un loco o era alguien que no tenía mucho que perder. Ahora todo el mundo aplica free cooling. Bueno, pues esa mejora continua, el estar pendiente siempre de las novedades, de las nuevas tecnologías que podemos aplicar en el data center, bueno, pues efectivamente nos viene muy bien para ir aplicando poco a poco, año a año o cada ciclo, en el tiempo que consideremos a nivel interno, poder hacer esa gestión, como digo, eficiente, ¿no? Herramientas para aplicar cuestiones de eficiencia energética de una manera muy directa, bueno, pues ahí las tenéis, ¿no? El utilizar un framework como de mejores prácticas, que lo podéis entrar en contacto con nosotros a través de DC Pro, os damos digamos, las mejores prácticas según el tipo de centro de datos que tengáis para ver esos oro, plata, bronce, empezar por bronce, ir viendo mejoras luego en niveles plata, plata y oro, luego ya la certificación está ahí, el que quiera certificarse perfecto, pero podéis entrar en contacto con nosotros y no hay ningún problema en aportaros el framework. Tema de planes de mejora, ¿cómo implantar ese framework? Bueno, pues a través de ese apoyo de nuestros partners, ¿no? En CEDA, que conocen CEDA y os pueden ayudar. Como digo, pues Ingenium perfectamente os puede llevar a través de esos diferentes pasos y, lógicamente, también aspectos de formación, ¿no? El que aunque nos apoyemos en un partner, pero tener y empezar a tomar sensibilidad, al menos en los roles y responsables más directamente involucrados dentro de una empresa, en aspectos de eficiencia energética, bueno, pues dar esa formación. Incluso muchas empresas ya disponéis de un responsable en 14001 por desechos, por temas ambientales, bueno, pues es extender esas responsabilidades o ese área que ya se asume de una manera muy habitual en vuestras empresas, es extenderlo, como digo, a un alcance ya pues, moderno en el sentido de incluir ese data center y que muchas veces es el gran desconocido, ¿no? Ese es el elefante en el salón que decía antes, que lo tenemos ahí, pero que, bueno, pues únicamente nos fijamos en aspectos del desecho, de la batería y demás, pero no entramos en aspectos ya más directamente de ahorros, pues con el tema del aire acondicionado, con el uso de agua, que es otro de las cuestiones cuando tenemos refrigeración por agua y bueno, pues esas son un poco las herramientas que os queríamos o que os quería traer para no hablar de forma muy genérica, sino ir aterrizándolo en aspectos pues muy concretos, ¿no? ¿Quién está haciendo esto? Ya hay más de 30 certificaciones en CEDA, tenéis aquí dentro de la región de Latinoamérica, es decir, que otros ya se mueven. Eso debería ser suficiente señal como para empezar a pensar cada uno de nosotros si toca movernos. Yo creo que sí, que ya de hecho no es una asignatura que tocaba este año, sino que ya ha habido gente que desde hace los últimos 2 o 3 años ya ha ido implantándolo, bien a través de los diseños, consciente de esos 10-20 años de amortización que tiene un centro de datos y sabiendo que era una asignatura que tarde o temprano, a nivel legal, etcétera, según los aspectos comentados, pues nos iba a caer, ¿no? Por lo tanto, esa es un poco la idea. Si otros se mueven, yo creo que es el momento para que al menos el tener esa radiografía de estado, pues es un buen momento para poder aplicarla, ¿no? Esa sería un poco la idea. Bueno, me gustaría dejaros ahora de nuevo con Fernando para completar un poco
la parte y bueno, con gusto luego pues ya todos juntos hacemos la puesta en común de cara a ruegos y preguntas y podéis ir haciendo ya esas preguntas si queréis a través del chat y con gusto pues estaré a vuestra disposición para contestarlo, ¿no? Gracias, Agustín. A ver si ven la presentación. Ya. Gracias, Agustín. Les recuerdo que si tienen consultas o preguntas, las pueden hacer a través del chat de la aplicación y al final las responderemos todas. Bueno, vamos a ver cosas que ya nos pegan directamente y mucho más en el bolsillo, ¿no? A nivel económico. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Bueno, está claro que hay una cuestión de responsabilidad social, hay un tema de minimizar el impacto medioambiental, todo eso está muy bien, pero además está el aspecto económico. Los costos de la energía eléctrica en Latinoamérica están creciendo de una manera, incluso en algunos países, de una manera muy rápida, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos. Estos son recortes de periódico de estos últimos meses, ¿no? Donde Costa Rica anunció aumentos de la tarifa eléctrica importantes, o Honduras, países como Nicaragua, en Centroamérica en general, México, son países con un costo eléctrico muy elevado, ¿no? Esa tabla de la derecha es de hace un par de años, no está muy actualizada, pero ya de alguna manera nos da una idea de cuál es el panorama, ¿no? Por ejemplo, países como digo, México y la mayor parte de los países de Centroamérica tienen unos costos eléctricos que a veces duplican o triplican la media de Latinoamérica, ¿no? Donde está más o menos en torno a 9 o 10 centavos de dólar por kilovatio hora. Y sin embargo encontramos países como es México con más de 20 centavos de dólar por kilovatio hora. Y no solo eso, países como en México y gran parte de los países de Centroamérica, con la honrosa excepción de Costa Rica, tienen más de un 70, entre el 60 y el 70% de su energía se genera a través de combustibles fósiles, es decir, quemando petróleo. Como digo, una de las honrosas excepciones es Costa Rica, que tiene más del 80%. Incluso ha habido momentos este año donde el 100% de la electricidad que se ha consumido en Costa Rica, Brasil es un caso similar, es una electricidad limpia porque se genera mayormente a través de generación hidroeléctrica. Entonces, realmente el costo eléctrico en Latinoamérica está aumentando. Quizás el cono sur es donde se mantiene todavía a unos costos bajos, ¿no? ¿Cómo pega eso en el data center? Bueno, aquí esto es un cálculo muy sencillo en base a esos cálculos de kilovatio hora, ¿cuánto cuesta un rack al mes? Bueno, en energía eléctrica. No sé si los asistentes, la audiencia es consciente de que si tomamos como ejemplo un rack de 4 kilovatios de carga TI, ojo, 4 kilovatios quizás está un poco por arriba de la media, que anda en torno a 3 kilovatios el rack. Pero, de nuevo, cada vez más las densidades de energía siguen aumentando. Ya es fácil encontrar data centers donde hay racks con cargas superiores a los 6, 8 y hasta 15 kilovatios por rack. Pero tomando como medida, como ejemplo, un rack típico de 4 kilovatios de carga TI, con un PUE también bastante bueno, porque ojalá todo el mundo pudiera hablar de que tiene un PUE de 1,8, pero tomando, como digo, 4 kilovatios de carga TI con un PUE de 1,8 y con los kilovatios hora que hemos estado viendo, un rack implica al mes en costo de energía en torno a entre 500 y $1,000. Entre 500 y $1,000 por rack por mes en energía. Hay países como Nicaragua, Caribe,
países como República Dominicana o Jamaica, que estamos hablando de más de $1.500 al mes. En un México o en la mayor parte de los países de Centroamérica estamos hablando entre 800 y $1.000 por rack por mes. Insisto, estoy usando como ejemplo un rack típico de 4 kilovatios. Ahora, nada más con la aplicación de mejores prácticas, sin ni siquiera hacer una inversión importante en el data center, sino simplemente a través de mejores prácticas en la operación, consiguiéramos reducir, en vez del 1,8, un PUE de 1,7, por cada 0,1 que mejoremos el PUE, estamos viendo mejoras en el costo de la factura eléctrica del 5%. Es decir, como decía antes Agustín, la eficiencia energética, además de ser una obligación moral desde el punto de vista medioambiental, en realidad es también un tema competitivo, es una cuestión de económico muy importante. Una empresa o un data center pequeño de 20 o 30 racks está fácilmente consumiendo entre 15 y $20.000 al mes en energía eléctrica. Cada uno tiene la capacidad de poder hacer estos cálculos conociendo, digamos, cuánto está pagando por esa energía eléctrica, y ahí va a poder ser consciente de cuánto está pagando, ¿no? De cuánto le está costando. Pero es un costo muy elevado. Recuerden que la densidad de energía de un data center puede ser hasta 100 veces la de una oficina. Es decir, en un data center estamos viendo típicamente densidades de 1 kilovatio por metro cuadrado. Cuando en una oficina o en un centro comercial o en una casa estamos hablando de fácilmente no más de 30 vatios por metro cuadrado. Entonces, realmente la diferencia en cuanto a la densidad de energía es muy alta, y de ahí ese costo, ese impacto económico que tiene. Entonces, como decía Agustín, realmente uno de los primeros pasos que se pueden tomar es evaluar, conocer cómo estoy, ¿no? Es hacer esa evaluación, ese análisis de cómo está el data center. Ese análisis se puede enfocar en diferentes ángulos. Puede ser el assessment enfocado a disponibilidad para conocer el nivel de riesgos de caída que tiene el data center. Puede ser un tier gap analysis para entender cómo estoy de lejos para una posible certificación tier. O puede ser un assessment para entender cómo puedo mejorar la eficiencia energética y el costo de la factura eléctrica en el data center. ¿Cuál es la metodología que nosotros aplicamos para la certificación CEDA? Bueno, lo más importante y el primer paso que se debe de dar de cara a la certificación es obviamente adquirir el compromiso. Ese compromiso debe venir de la alta dirección, debe venir del equipo de dirección de la compañía, porque nada más con ese compromiso y esa aprobación desde el comité directivo de la compañía es que se pueden abordar muchas de las medidas que se tienen que adoptar. Recuerden que la mayoría de las mejores prácticas que forman parte de CEDA o que forman parte de cualquier programa de eficiencia energética, en realidad la gran mayoría de esas mejores prácticas tienen que ver con la manera en que operamos el data center. No necesariamente en invertir en equipos también, obviamente también, pero gran parte de esas medidas y los posibles ahorros vienen de la manera en que operamos. A partir de ese compromiso hay que hacer una evaluación para hacer una foto de salida de dónde estamos, cómo estamos, cuál es el perfil, cuál es la documentación que se tiene, cuáles son los costos, entender cuánto se está pagando en energía eléctrica, cuáles son las métricas actuales. No se puede mejorar lo que no se conoce, ¿verdad? Entonces, lo primero es hacer esa preevaluación para entender dónde estamos. A partir de ahí se genera una hoja de ruta, un roadmap, en cuanto a cuáles son las medidas a tomar desde un punto de vista de
plan de mejoras, cambios de equipos, cambios de tecnologías, instalación de iluminación con LED, en fin, todas esas medidas que forman parte del conjunto de buenas prácticas para eficiencia energética se tienen que poner en un plan, en una hoja de ruta, para ir implementando a medida que se tiene el presupuesto y los recursos para poderlo hacer. A partir de ahí hay una serie de, digamos, de chequeos a lo largo del proceso, lo que llamamos evaluación de avances, donde se hacen una serie de reuniones de seguimiento y se van tomando medidas y se van validando que lo que se está, las medidas que se están adoptando realmente están teniendo el fruto y los resultados esperados. Tener un control de avance para realmente medir cómo se está desarrollando esas mejoras. A continuación, y de cara ya a preparar la auditoría final por parte del auditor CEDA, ya se tiene que empezar a compilar esas evidencias y se tienen que empezar a documentar las pruebas y los avances que se están adoptando. Es decir, hay que documentar esos logros, hay que documentar esos programas de mejora, hay que generar esas evidencias de una especie como de antes y después, para poder presentárselo al auditor de cara a esa auditoría final. Y esa auditoría final obviamente implica una visita a las instalaciones donde se valida toda la documentación, se recorre el data center, se comprueba que se han tomado esas medidas y se están adoptando esos programas de mejora, se hacen una serie de entrevistas con el personal y ahí, entendiendo que todo va bien, es cuando se obtiene esa certificación. Para terminar, disculpen, ya. Nada más darles, para aquellos que no conocen a Ingenium, Ingenium es una firma agnóstica de consultoría, diseño y construcción y operación de data centers. Con base en Costa Rica, tenemos oficinas en varios países de Latinoamérica y básicamente nos distinguimos o nos diferenciamos en el mercado por una experiencia acumulada en cerca ya de 30.000 metros cuadrados de data centers con un equipo humano altamente cualificado. Estamos realmente enfocados en diseñar, construir y operar data centers sustentables de una manera independiente, no afiliada a ningún fabricante y, como les digo, con una cobertura regional importante. Si quieren conocer más de CEDA, de Ingenium, les pido que nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook y Twitter como LinkedIn. Ahí van a poder recibir prácticamente a diario noticias e información relevante de la industria. Y ya sin más, vamos a dar paso a las preguntas, a la ronda de preguntas, donde vamos a responder a todas las preguntas que ustedes han ido haciendo a lo largo de la presentación. Aquí le voy a pedir a Agustín que active también su micrófono y que me ayude a responder las consultas que han tenido o que tienen ustedes. Ahí, Estefanía, si por favor nos vas haciendo las preguntas, te lo agradezco. Cumplir con eficiencia energética. Sí, perdona, Estefanía, yo por lo menos no he escuchado completa la pregunta. Creo que se quedó en mute. Se quedó por ahí. Bueno, sí, bueno, mientras recuperamos a Estefanía, yo quería comentar precisamente del track que has presentado, Fernando, que la certificación es algo que se encuentra al final del camino. Es decir, que dentro de ese proceso que has explicado, el trabajar en los planes, el que
el poder trabajar conjuntamente con vosotros de cara a lo que es la evaluación inicial, ver cómo estamos. Hay veces que es un camino que dura meses, digamos, y hay que jugar con los presupuestos y demás. Y bueno, aquellas organizaciones que ya que ya tengan esas evidencias y ya partan de cierto nivel, pues a lo mejor sí que después de un pre-assessment inicial y de conocer su estado, pueden estar interesados en la certificación, pero aquellos que su objetivo sea alcanzarlo o alcanzar uno superior, bueno, es cuestión de ir trabajando en ello, como digo, y la certificación es algo que se encuentra, sí que es interesante desde el punto de vista de mantener la atención de todo el personal, no solo en la certificación inicial, sino cada 2 años el recertificarse, y eso impulsa mucho a todos los equipos a la mejora continua, ¿no? Pero un poco para que nadie piense que es o todo o nada, sino que al contrario, es algo que hay que empezar a moverlo ahora. Aquellos que no tengan un conocimiento exacto de todos los sistemas de su infraestructura, ese estado, muchas veces conocemos una parte, pero otra parte bien por subcontratas o bien porque lo llevan otros equipos y hay falta de comunicación por diferentes motivos. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? El empezar desde ese punto y a partir de ahí pues trabajar en el nivel del framework, y bueno, pues el tema de la certificación ya se puede ir encajando a lo largo del tiempo. Bueno, continuamos con las preguntas. En México ya existe una dependencia de gobierno que obliga a los data centers a cumplir con eficiencia energética. Bueno, hasta donde yo sé, todavía no. No hay hoy, hasta donde yo sé, pero ojo, me puedo equivocar, hasta donde yo conozco y hasta donde yo sé, no hay todavía en México una exigencia gubernamental o digamos, algo que obligue a adoptar medidas de eficiencia energética. Sí lo hay en el vecino del norte, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Estados Unidos hace un par de años pasó ya una directiva que tanto a nivel federal como a nivel estatal sí se exige a los data centers que adopten medidas de eficiencia energética a través de la agencia medioambiental, la EPA, la famosa EPA, y a través del programa Energy Star, el mismo programa que hace 20 años obligaba a los fabricantes de electrodomésticos, como los frigoríficos, a adoptar medidas de eficiencia eléctrica. Ese mismo programa es el que hoy en día está forzando y obligando a adoptar medidas de eficiencia energética a los data centers. Es cuestión de tiempo. Si no lo hay, que hasta, como digo, hasta donde yo sé, no creo que todavía no hay una exigencia gubernamental, pero es cuestión de tiempo que lo empiecen a exigir a través de los NOMS y a través de directivas gubernamentales que fuercen a esa eficiencia energética. Y completar por mi parte, de hecho tengo la oportunidad de colaborar con DC Pro para cursos de formación en México. Y esta pregunta, hace ya un par de años, en uno de los cursos que di en ese momento, de eficiencia energética precisamente, y todo el mundo muy descreído, ¿no? Va, aquí el gobierno en México, no. Ahora estamos más centrados en crecer que en la parte de la eficiencia, y se llevaron cierta sorpresa cuando les puse un vídeo desde el Ministerio de Energía, donde se estaban dando el banderazo a fuentes limpias, ¿no? De eólico, solar y demás, y donde ya se avanzaba desde el Ministerio la importancia que era el tema de la reducción del carbono y, bueno, pues políticamente la intención que hay. Efectivamente, como comentaba antes, es algo que a lo mejor no está en la agenda política, o está en la agenda política, pero no hay una realidad que obligue a día de hoy, 2016, pero que nadie se relaje, que de aquí a 3 años en México va a empezar a haber esa regulación. Y la va a haber porque México no puede ser muy diferente de su vecino del norte o de vecinos del sur, ¿no? De la zona de Caribe, pues como por ejemplo es el caso de Costa Rica, donde está ese plan de ser el primer país neutral en emisiones de CO2, ¿no? Y que de alguna manera pues va a impulsar el que México antes o después tenga que seguir el mismo ritmo de todo el mercado que le rodea, ¿no? Por lo tanto, ya digo, mejor empezar ahora, que no te obliga la ley,
ver dónde estás, empezar a aplicar medidas de eficiencia energética y bueno, cuando llegue la ley pues tendrás que ver lo que te falta y no tendrás que estar con las urgencias, como ocurre en España, por ejemplo, con la directiva europea del 2012, se aprobó la ley en febrero y en febrero se aprobó la ley diciendo que en noviembre del 2016, es decir, la ley se aprueba en febrero de 2016 y obliga en noviembre de 2016 a tener ya hecho una auditoría y presentar un plan de mejora ante el Ministerio de Industria y aquel que no cumpla con la ley pues será sancionado con unas multas importantes, ¿no? Por lo tanto, ahí es un poco, como se suele decir, el aviso a navegantes. Perfecto, continuamos. ¿Cómo podríamos mejorar nuestro data center o mejor, cómo podemos empezar para mejorar esta eficiencia? ¿Y cuáles son los pasos recomendables? Bueno, el primer paso ya lo están dando, que es participar en este tipo de seminarios para, digamos, mostrando y aprendiendo al respecto de la importancia de la eficiencia energética. Digamos que ese primer paso ya lo están dando. El siguiente paso, yo diría, algo muy, muy sencillo, o por lo menos en casi todas las organizaciones es algo muy sencillo, es entender cuánto están pagando por electricidad en el data center. Sorprendentemente, hay muchas compañías donde el operador, el responsable, el director del data center o el CIO no es responsable o no tiene visibilidad de cuánto es la factura eléctrica que le corresponde por el data center. Y eso, como decíamos, el principio fundamental de que no se puede mejorar lo que no se conoce, ese sería quizás el primer paso, es entender la magnitud del problema. Esa magnitud del problema varía de un país a otro. Hay países donde el costo eléctrico supera los 20 centavos de dólar, hay otros donde está por debajo de los 5 centavos de dólar. Igualmente, sea por la cuestión social, medioambiental, o sea por la cuestión económica, lo primero es conocer cuál es la magnitud del problema, entender cuánto se está pagando. Después, el siguiente paso sería ya trazar, por ejemplo, es muy fácil medir el PUE en un data center. Es muy sencillo. No se necesita ningún sensor, no se necesita nada extraordinario. Simplemente uno puede tener una idea de cuál es el nivel de eficiencia, el famoso PUE, de su data center, simplemente comparando el consumo eléctrico a la salida de la UPS con el consumo eléctrico a la entrada del data center o a la salida de la subestación. Con eso nos hacemos ya una idea. Si el PUE es mayor de 2,5 o 3, tenemos un serio problema. Hay una oportunidad de mejorar el 30, 40, 50% del consumo eléctrico. Si el PUE es inferior a 2, ahí ya podemos empezar ya a tomar medidas más de largo plazo, más de fondo, para empezar a implementar medidas que ayuden a ir mejorando esa eficiencia. Después, obviamente, pues apoyarse, ayudarse de empresas, expertos, como es Ingenium, como es SEDA, para ver, en lugar de tener que reinventar la rueda, ver cuáles son las prácticas habituales, cuáles son las medidas que se están adoptando a nivel mundial y ver cómo esas medidas pueden aplicar a la realidad de cada uno de nosotros. Digamos que esas serían cosas muy sencillas que se pueden empezar a hacer, que no implican ningún costo en realidad, que es entender cuál es la factura eléctrica, medir el PUE y a partir de ahí ya implementar, ya contactar y dejarse apoyar o dejarse ayudar por consultores y obviamente buscar la certificación CEDA como vehículo para asegurar la mejora continua de la eficiencia energética. Por mi parte, completando esta respuesta de Fernando, me parece perfecta, efectivamente, el tener los números. Yo añadiría, ¿no?, por completar el acercar el tema de eficiencia al tema estratégico de negocio. Es decir, hablábamos antes de un rack, ¿no? ¿Cuánto cuesta un rack por un consumo típico de 4 kilovatios? Yo os voy a dar un estudio que hay hecho donde se indica cuál es el coste de un servidor, un único servidor de TI, que bueno, está zombie, ¿no? Es uno de estos equipos que ha quedado abandonado porque el responsable no
no indica pues si se está usando o no, y al final queda ahí muerto sin realmente tener un uso, pero que está prendido, se mantiene prendido porque el operador del data center no tiene orden de desconectarlo, ¿no? Ese coste que tiene un único servidor al año es de $2.400 solo por un servidor. Y el mismo estudio indica que entre un 5 y un 10% de servidores en un centro de datos está en ese estado, ¿no? Está en estado, lo llaman comatoso, ¿no? O zombie, es decir, un equipo que no hace nada, que está prendido y que bueno, pues tiene un consumo de power. Pero si lo vemos con un enfoque un poquito más amplio, además del consumo eléctrico que nos está consumiendo, valga la redundancia, también tenemos un consumo de clima, porque le seguimos dando enfriamiento, ¿no? Aire frío. Tiene un coste también de licencias, es decir, que nos estamos viendo ya como un equipo que no hace nada, pero las licencias hay que pagarlas, ¿no? De sistema operativo, de antivirus. Hay una serie de servicios gestionados que el personal va a tener que seguir atendiendo, porque en principio si está prendido es que tiene alguna utilidad y por lo tanto ante la duda pues seguimos atendiéndolo. Y así sucesivamente sale ese coste de 2.400. Pero es que además tenemos un problema también de gestión de la propia capacidad del data center. Es decir, tenemos entre un 5 y un 10% de espacio en un data center, siguiendo el mismo informe, que lo tenemos ocupado con máquinas que no hacen nada y que nos pueden llegar incluso a obligar a buscar la construcción de un segundo data center cuando todavía tendríamos por cierta capacidad de gestión en el actual, ¿no? Por lo tanto, todo este tipo de medidas hace, como digo, que sea no solo un tema de eficiencia energética, sino que hay que presentarlo, especialmente cuando tenemos una presentación de eficiencia energética a nuestros mayores, entendido a nuestros mayores, ¿no? por los órganos de gerencia, de que la eficiencia energética, por estos factores internos externos que he comentado, forma parte ya también de la propia estrategia de negocio y de la propia gestión de negocio. Y es interesante el poder avanzar en este sentido. Muy bien. En Panamá, ¿algún data center cumple o está en busca de la eficiencia energética, el SEDA? Bueno, en este momento en Panamá tendría que preguntar ahí, porque hemos tenido, la verdad es que ahí veíais en la diapositiva de entidades certificadas que hay un sello que tenemos, se llama CEDA in Progress, precisamente. Aquellos que están acometiendo ahora, están finalizando sus planes de actuación, pero ya han firmado el acuerdo correspondiente para certificarse en CEDA o incluso están en fase de diseño y ya desde la fase de diseño quieren tener una evaluación de cuáles son sus medidas, bueno, pues ya tienen ese sello de CEDA in Progress que se les da inicialmente. Luego ya una vez construido el data center o finalizados los planes de mejora, ya obtienen una calificación concreta en cuanto a oro, plata o bronce. En Panamá en este momento tendría que preguntar a mi compañero Hernán Carrano, que es la persona que lleva la parte comercial, con gusto podría responderlo, pero sí que prácticamente en todos los países, y tenemos Brasil como país también ahora incorporado recientemente, pues hay peticiones, me extrañaría mucho que en Panamá no tengamos. Agustín, disculpa, hay, como se vio en uno de tus slides, la compañía Kio ya tiene varios de sus data centers en proceso. Kio tiene presencia en Panamá, no sé si es en particular lo está o no, pero Sí, Kio en México sí tiene ya varios en proceso. Y bueno, por cuestiones de confidencialidad no podemos dar nombres todavía, pero sí hay dos clientes en Panamá, dos empresas en Panamá que están en el proceso digamos, de firmar la entrada al proceso de certificación CEDA. Pues muchas gracias por la referencia, Fernando. La verdad es que, como ya digo, como llevo la parte más técnica, exactamente esa parte me la pierdo y efectivamente. Ya digo que me extrañaba que en Panamá especialmente no, por este motivo, ¿no? Kio, por aclarar, sí tiene 3 centros de datos certificados, los 3 están en México y sí que hay una intención declarada de Kio de aplicarlo y de hecho la parte de eficiencia ya forma parte de la capa, digamos, de gobierno, como ellos públicamente ya han declarado, no es algo que esté desvelando yo.
y bueno, pues es previsible que lógicamente continúen con procesos de certificación fuera de México y efectivamente pues Panamá podría ser uno de los países, ¿no?, de interés. Ok. Perfecto. ¿Tendrán algún par de ejemplos de lo que están haciendo los centros de datos para ahorrar energía? Bueno, pues ¿Quieres, Agustín? podría comentaros, ¿no? En principio el enfoque es holístico, es decir, hasta ahora en eficiencia energética el rey, digamos, de la atención ha sido la parte de enfriamiento, ¿no? Sobre todo con aspectos de cooling y demás, de free cooling, pero realmente cuando hablamos de eficiencia energética los grandes números nos salen cuando hacemos un proyecto considerando no solo la parte de clima, sino los sistemas eléctricos y, como digo, la parte de TI, que es el gran olvidado. TI es algo como que no parece que no nadie se preocupa de ello, entre comillas, ¿no? Que todo depende de la parte electromecánica, cuando en TI, pues ahí comentaba Fernando, ¿no? Esos sellos Energy Star o que la propia EPA ha ido solicitando y que ya podemos comprar equipos con fuentes de alimentación en la parte de TI que nos producen esos ahorros, ¿no? Y son muchos los servidores que están ahí. Por lo tanto, ya cada vez más se compran equipos con una certificación Energy Star, porque las fuentes de alimentación pues están, digamos, son una parte importante de consumo. Un tema importante de virtualización de servidores. Hay un ahorro entre un 10 y un 40% por consolidar servidores, apagar máquinas físicas y hacer una carga superior en una única máquina con aspectos de virtualización. Hay que pensar que en muchos equipos de TI hay que saber, como comentaba también Fernando, cada uno la utilidad y el uso que se da a los equipos, ¿no? Pero típicamente también los equipos de TI andan en un uso del procesador de entre un 5 y un 10% máximo, funcionan mucho tiempo a baja carga, esperando por más carga de trabajo. Por lo tanto, la virtualización permite apagar esos equipos y concentrar esa carga, pues 4 equipos al 10%, pues apagarlos y tener un único equipo al 40 o al 50% de carga, ¿no?, a nivel de CPU y compartiendo procesos. Entonces, Hay dos, virtualización también ha sido otro de los puntos. Sí, Fernando. perdón, Agustín, hay dos cosas muy fáciles de implementar y que tienen un impacto importante. En el tema de clima, uno de los grandes problemas del consumo eléctrico viene obviamente del aire acondicionado. Yo constantemente visito data centers que están demasiado fríos. Entonces, algo tan sencillo como es subir un par de grados la temperatura del data center tiene un impacto económico bastante grande. Hoy en día, y el que no conozca esos parámetros es algo que les podemos ayudar a definir, pero hoy en día los equipos electrónicos tienen una tolerancia mucho mayor que hace apenas pocos años. Hay unos parámetros definidos por ASHRAE que permiten que uno pueda tener el data center realmente a una temperatura mucho más alta. No tienen que estar a 20, 21, 22 grados, sino que pueden llegar a estar incluso a 25 y 26 grados sin problema. Cada grado que aumentemos la temperatura del data center tiene un impacto muy grande en el consumo eléctrico. Entonces, ese solamente es ya una de las cosas más sencillas de implementar. Sí, cada grado es entre un 3 y un 5% de ahorro a nivel de números gordos, ¿no?, que se dice un poco orientativo, y es una parte importante. Sellamientos, evitar bypasses de aire frío, por ejemplo, pasillo frío o pasillo caliente, aplicar cerramientos, sobre todo una buena segregación del aire frío y del caliente, ya introduce unos ahorros que se ha repetido mucho, ¿no? Pero que parece que cuesta, no sé por qué, el implementarlo, ¿no? Hay gente que te dice, bueno, es que el blanking panel, ¿no?, es caro. Dices, bueno, más caro es lo que tienes ahora. Lo que pasa es que, como decía también Fernando, si no pagas la factura, pues no te duele, ¿no? Si en nuestra casa nosotros no pagáramos la factura, seguramente, pues no dices, bueno, vivo más cómodo, ¿no?, dejando las luces encendidas y dejando la calefacción o el aire acondicionado encendido y me despreocupo. Pero realmente eso es una de las cuestiones que efectivamente es que hay que abordar y de forma en conjunto pues aplicarlas, ¿no? Y por mencionar una última, aspectos generales, ¿no? El acompañar el crecimiento de carga TI
con la parte electromecánica. Es decir, no tener unas instalaciones, lo estamos viendo en los diseños de los últimos años, donde hay data hall, diferentes data hall, y según se va llenando un data hall y se pasa al siguiente, pues vamos también creciendo en la parte electromecánica, precisamente para no tener una parte electromecánica al 100% de la instalación cuando tenemos en la parte de IT pues un 5, un 10 o un 25%, ¿no? Y estar penalizados en este caso. Y en UPS, pues temas también de pérdidas, que además son pérdidas que además de la pérdida es calor a disipar, es decir, bueno, allá nos tendríamos que ir al framework, pero digamos que se puede actuar en la parte de IT, en la parte electromecánica. Hay cerca de 100 puntos contemplados dentro de CEDA, que luego, depende del tipo de la instalación, podríamos aplicar. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cuánto cuesta en tiempo y dinero obtener la certificación SEDA? ¿Esta certificación se puede renovar o sea para siempre? Sí, bueno, la certificación casi a nivel de costes, os pediría que aquellos interesados, sin ningún tipo de compromiso, nos hagáis llegar nos indiquéis por email y con gusto os contactamos. Os lo digo por una cuestión muy sencilla, y es el tema de, no es lo mismo un CEDA Enterprise que un diseño de operaciones. El diseño de operaciones tiene dos informes, sería más caro. Luego tampoco es lo mismo, ¿no? Un poco hay que ver el caso concreto del data center en definitiva, y para daros un coste. La certificación dura 2 años, perdón, una vez conseguida son 2 años, y a los 2 años se hace el proceso de visita de revisita para la reemisión del certificado, verificando que se mantienen las mejores prácticas inicialmente establecidas, y hay una activación también en el sentido de las nuevas que van apareciendo, ¿no? Porque en eficiencia vamos viendo que lo mismo que decía el free cooling, hace 10 años era una locura, y ahora el que es una locura el no contemplarlo, ¿no? Por lo tanto, es una manera también de tener esa mejora continua. Perdón, ojo, eso es lo que dura una vez se obtiene la certificación, hay que renovarlo cada 2 años. El proceso para obtener la certificación va a depender del nivel de madurez existente y del estatus del data center. Es algo que se puede conseguir en apenas unos poquitos meses, 3, 4 meses, incluso se podría hasta en data centers bien operados menos, o puede llevar hasta un año, digamos, el implementar todas esas medidas que veíamos antes para poder estar maduro y preparado para poder tener la visita de los auditores y obtener la certificación. Pero el proceso para la certificación puede durar desde 2, 3 meses hasta 12 meses. Sí, de hecho, digamos, el que firma hoy, digamos, el proceso de certificación, entre 8 y 12 semanas ya podría tener digamos, la visita y el certificado en sus manos, ¿no? Sí que típicamente, pues aquellos que no conocen antes de llegar a ese momento, pues siempre contactéis con nosotros para familiarizaros con el marco, pues veis también, hacéis un gap análisis para ver un poco cuestiones, ¿no? Evidencias que se puedan aportar, y como indica Fernando, si ya hay un nivel de madurez y cierto grado, digamos, de obtención oro, plata, bronce, pues ya se puede certificar. Incluso en las recertificaciones es posible el mejorar el nivel, es decir, y eso lo hemos visto en centros de datos que han empezado con una certificación inicial en bronce, a los 2 años han acometido los planes que se indicaban como necesarios, ¿no? Para llegar a plata, han cubierto ese gap, y han estado trabajando interna y externamente con ayuda exterior para cubrirlo, según el caso, y a los 2 años se han recertificado en plata, y a los 2 años siguientes, en el siguiente ciclo, han pasado a un gold, ¿no? O sea que también se pretende que CEDA no sea algo estático, sino que vaya, como digo, acompañando una mejora continua, y que vaya elevando el nivel de mejora, incluso aunque no mejoremos de nivel oro, plata, bronce. En el propio informe se os dan pautas de observaciones o incluso cuestiones pues ciertos riesgos que pueden existir en la operación del data center. Rica, ¿qué recomendaciones harían para mejorar la eficiencia en un Tier 3? Bueno, en realidad son muchas de las que hemos visto. Como decíamos al principio, el principal reto en el data center es
el balancear la necesidad de disponibilidad y la necesidad de tolerancia y redundancia con la necesidad de eficiencia. Hay muchas medidas a tomar en cuenta. En un Tier 3, que digamos la definición de Tier 3 es que el data center debe permitir mantenimiento de manera concurrente, digamos que aplica todo lo que hemos estado viendo, aumentar la temperatura de la sala. A nivel de TI, todo lo que dijo Agustín, monitorear equipos TI que están sin uso, zombies o comatosos, y decomisionarlos, retirarlos, aumentar, como digo, la temperatura de la sala, evitar la recirculación de aire, y eso lo podemos hacer simplemente cubriendo los huecos de los racks con paneles, o dependiendo ya del nivel de densidad, otra de las medidas relativamente baratas y fáciles de implementar, que es el cerramiento, la contención o la compartimentalización del pasillo frío o el pasillo caliente. Esas son algunas de las medidas, digamos, más básicas, ¿no? Algo que es importante es, de nuevo, no se puede mejorar lo que no se conoce y lo que no se mide. Entonces, la primera cosa es saber y conocer cuál es el nivel de eficiencia. Y para eso es, primero, conocer la factura eléctrica, saber cuánto estamos pagando. Segundo, conocer cómo es de eficiente el data center a nivel macro, que es la famosa medida de PUE, midiendo a la salida de la UPS comparado con la entrada del data center o salida de la subestación. Con ese dato ya tenemos para poder empezar a implementar medidas, y el PUE es una medida que nos debe, es una medida muy, muy básica, muy sencilla, que nos debe dar ya una primera aproximación a el problema y cómo mejorar ese problema. El PUE está pensado no para comparar data centers entre sí, no para comparar empresas y clientes entre sí, sino que el PUE está pensado para compararnos a nosotros mismos a lo largo del tiempo. Es decir, que el PUE está pensado para que podamos medir cómo estamos haciendo, cómo estamos mejorando la eficiencia. Hay casos, en un Tier 3, hay casos que hemos visto muy llamativos, donde muchas veces la carga TI de la sala, del data center, es tan baja que no hace falta, por ejemplo, tener todas las manejadoras de aire prendidas. Muchas veces simplemente se hace un análisis básico de carga y se determina que, por ejemplo, una de las manejadoras o dos de las manejadoras se podrían perfectamente apagar y mantendríamos la característica de redundancia del Tier 3. Cada caso es distinto, pero eso quizás les dé unas cuantas ideas, ¿no? Sí, por mi parte comentar Tier 3, pues hablamos de la parte, digamos, ¿no? De esa parte electromecánica en redundancias. Yo lo que sí que he estado viendo últimamente, y cada vez porque la primera vez que lo ves te puede llevar a sorpresa, pero cuando empiezas a ver que ya lo estás viendo en más instalaciones, pues es que la rama B, digamos, cuando nos vamos a un Tier 3, un Tier 4 incluso, ramas B que eran un espejo de la rama A, especialmente la parte eléctrica UPS, el sustituir en la rama B el elemento que más penaliza, que suelen ser las baterías, ¿no? Cuando hay una doble conversión, incluso aunque tengas un buen factor de potencia en la UPS que te elimine pérdidas, pero claro, tienes una rama B que la estás utilizando pues un periodo de tiempo muy, muy concreto y poco tiempo, digamos, muy poco tiempo pero que te penaliza mucho porque tienes el sistema espejo de la rama A, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas UPS he visto tanto sustitución de baterías por componentes rotativos, lo que es el mecanismo, ¿no? de tener una masa girando cinética, pues que penaliza o puede penalizar menos. Eso luego ya hay otras cuestiones, ¿no? De mantenimiento, depende del país, de los rodamientos, bueno, hay una serie de cuestiones en definitiva asignado, pero lo más dramático que he visto en el sentido de lo más radical es directamente gente que en Tier 3, Tier 4 dice, mira, la rama B va directamente de la utility. Tienen una segunda utility
Eso sí, lo que dice Fernando, ¿no? Aquí las medidas tienen que ir siempre con una base de medición, porque si no, luego, si no es un suicidio, ¿no? Siempre hay que hacer las cosas con cierto criterio. Y gente que le preguntaba, ¿y por qué has quitado? O sea, que tu rama B es directamente de una utility secundaria. Y te dicen, sí, nos quitamos la UPS, sí que seguimos aplicando filtrado, incluso en una que recuerdo no tenían filtrado, directamente era la entrega de la utility, y lo mantenían así por la penalización que suponía la UPS, porque era muy poco tiempo el que realmente estaban utilizando esa rama B y porque la calidad que estaban recibiendo de la utility B, de la parte B, pues era de una calidad de energía muy buena, ¿no? Por lo tanto, les permitía hacer ese tipo de operación, ¿no? Y el ahorro, pues lógicamente considerable. Por falta de tiempo vamos a realizar la última pregunta y las otras preguntas las podemos contestar por medio de correo electrónico. ¿Qué relación hay entre la certificación otorgada por SEDA y otras certificaciones similares, como por ejemplo la de Management Operations Stamp of Approval emitida por el Uptime? Bueno, en principio CEDA es la primera certificación dentro de la industria del data center que tiene en consideración aspectos de eficiencia energética de la propia operación del data center. Todos conocemos las certificaciones LEED o que van más a la parte constructiva, independientemente de las operaciones que se hacen dentro del edificio. No sabría comparar, digo, la CEDA con Uptime de una forma particular en el esquema de Uptime. Sí que puedo hablar de CEDA, que es la parte que directamente gestiono, y como digo, es la primera que apareció en la industria. Y como tal, además, la ventaja que tiene CEDA es que es un marco abierto, es decir, lo que os comentaba a lo largo del seminario, aquellos interesados les podemos hacer llegar los puntos, ¿no? en qué consiste el esquema. Y hay otra parte muy importante digamos, a favor o que destaca en el aspecto de la certificación CEDA. Y es que es un marco internacionalmente reconocido. Cuando hablamos de CEDA, hablamos de medidas, comentaba Fernando, por ejemplo, en los que se consideran los rangos de temperatura recomendados por ASRAE, que son internacionalmente reconocidos, ¿no? Por los fabricantes, precisamente vienen de los fabricantes de infraestructura hardware, que indican las temperaturas permitidas y las recomendables. Pues seguimos esos marcos tanto para equipos de TI como para equipos de telecomunicaciones. Cuando hablamos de CEDA estamos hablando de métricas como PUE o el BUE para el uso del agua o el CUE, que son métricas de Green Grid y que son también pues reconocidas a nivel internacional, y el white paper pues está publicado y actualizado por Green Grid. De hecho, dentro de Green Grid pues tenemos colaboraciones con ellos y nuestros informes sirven para certificar incluso el nivel de PUE cuando se están registrando en relación al propio paper, ¿no? Bueno, hay muchísimas recomendaciones también de ISO o a la gestión de activos en la parte de IT, ¿no? En definitiva, el marco CEDA es abierto, en el sentido de que cualquiera es accesible a cualquiera que esté interesado en adoptar las mejores prácticas. Luego tiene esa certificación y ese reconocimiento a nivel internacional. Ya comentaba que hay más de 30 certificados a nivel internacional y en todo el mundo, en las diferentes regiones, y por lo tanto, y considera, digamos, todos los actores relevantes que publican en la parte eléctrica, en la mecánica y en la parte de IT, ¿no? Como Energy Star también, pues bueno, son los marcos que realmente quedan reconocidos y en todas las partes del mundo, ¿no? El marco de MAO, Stamp of Approval del Uptime Institute, no tiene que ver con cuestiones de eficiencia energética necesariamente, sino que lo que busca es la sustentabilidad de la operación. MAO, igual que el TCOS, la certificación de operación sustentable del Uptime, son marcos de operación que buscan maximizar la disponibilidad. Digamos que no está necesariamente enfocado en la parte de eficiencia energética como tal, como sí lo está CEDA. Entonces, como dice Agustín, CEDA es la única certificación de eficiencia enfocada en data centers. Está LEED del US Green Building Council, pero es LEED, digamos que es mucho más amplia porque incluye
todo tipo de edificios, como hoteles, oficinas, centros comerciales. También está en la certificación, la ISO 50000, 50001, pero volviendo al punto, CEDA es la única que se enfoca en eficiencia energética de la infraestructura del data center y que además, como dice Agustín, es holística. No solo se centra en la parte electromecánica, sino que también tiene o incluye aspectos de la parte TI, así como de la gestión y el management y el entrenamiento de las personas, etcétera. Muy bien. Estefanía. El uso de BMS se puede considerar como una herramienta para mejorar la eficiencia energética en un data center. Perdón, el uso de BMS. Ajá. Se puede considerar como una herramienta para mejorar la eficiencia energética en el data center. A ver, sí, o sea, como hemos dicho, no se mejora lo que no se mide, lo que no se conoce. Cualquier elemento, por muy básico que sea, que nos permita conocer el estatus del data center, es válido y contribuye hacia la eficiencia. Obviamente, simplemente implementar un BMS lo importante no es el BMS, lo importante es qué hacemos con la información que nos da el BMS. Eso es lo realmente clave. Yo veo cientos de data centers al cabo del año donde invierten grandes cantidades de dinero en sistemas de gestión de CIM o BMS, pero realmente esa inversión en tener un sistema de gestión avanzado o un BMS muy avanzado que le permita, por ejemplo, obtener el valor del PUE de manera instantánea, es muy bonito, pero eso por sí solo no sirve para nada. Lo importante es qué hacemos con esa información, cómo vamos a medir en el tiempo la mejora, cómo vamos a incentivar a las personas, a los operadores, para que adopten medidas de eficiencia. Es decir, en sí mismo la herramienta no es la solución, es la información, es lo que hacemos a partir de la herramienta, a partir de la información que nos da la herramienta, lo que realmente es importante. Sí, de hecho yo ahí abundaría efectivamente que menos es más. Hay veces, hay gente que ves que el BMS lo cruza con la parte de gestión de IT para tener una visión completa, ¿no? De todos estos puntos que hablábamos de gestión de la capacidad, etcétera, y los propios responsables de cada área pues tienen reuniones y es un proceso más manual que digamos que de medición automatizada o semiautomatizada, ¿no? Partes y partes, ¿no? De forma automática, parte manual. Pero con unas mediciones y unas métricas muy claras y muy concretas, pues están consiguiendo más que instalaciones que se gastan muchísimo dinero, pero que luego pues se atragantan porque ven que la herramienta está muy bien, pero que luego hay que atenderla, ¿no? Y que explotar todas esas funcionalidades, pues hace falta personal y tiempo y dedicación, y luego con esos datos, al final la herramienta te vuelca datos, pero tienes que tener una elaboración de informes automatizada muy buena y que te permita extraer esa información. O sea que hay veces que menos es más y no quiero decir que las grandes herramientas estén muy bien, pero sí que hay que luego ser consciente de que hay que mantenerlas y que hay que para poder explotarlas al máximo, ¿no? Si tengo un data center a la mitad de su uso, esperando crecer los próximos 2 años, ¿cómo puedo optimizar el consumo sin hacer una inversión tan grande? Es una buena pregunta y va a depender de qué tipo de equipamiento, cómo de modular es el equipamiento, etcétera. Pero algunos de los ejemplos que dimos antes son válidos, es decir, se pueden desconectar equipos que no están usándose o que no se necesitan, se pueden crear cerramientos para mejorar el volumen de aire que hay que enfriar, se puede cerrar parte del data center, se puede cerrar un pasillo.
Se puede incluso crear barreras en el piso falso. Es decir, hay muchas medidas de un costo bajo o con ningún costo que se pueden implementar, aumentar la temperatura de la sala, pero realmente aquí lo importante es que la eficiencia energética se tiene que tener en cuenta desde la etapa de diseño, desde la etapa de implementación, porque los data centers se tienen que diseñar y construir pensando en cómo se van a operar y cuál va a ser la demanda que van a tener, la carga que van a tener. Eso es lo realmente importante, que pocas veces o todavía no se ve con mucha frecuencia la eficiencia energética como una de las características a tener en cuenta a la hora de diseñar el data center o a la hora de comprar equipos, ¿no? A la hora de comprar las UPS o los servidores o los aires, hay que realmente observar cuáles son las curvas de eficiencia y comprar solamente equipos que tengan curvas de eficiencia que den un buen nivel de eficiencia, aunque sean cargas bajas, ¿no? Ahora, si ya tenemos el data center, ya está instalado y digamos que está al 30-40% de carga, ahí hay medidas caseras, por decirlo así, manuales, como es crear cerramientos, reducir el volumen de aire, como es apagar equipos que no están siendo utilizados, como es, digamos, controlar la velocidad de los ventiladores. Hay muchas medidas que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Sí, yo diría en esa parte, efectivamente, si es nuevo, pues gastar exactamente lo justo que necesitemos en cada momento. ¿Cómo hacemos eso? Pues la modularidad nos da esa posibilidad de, según vamos incorporando carga de IT, el ir añadiendo la carga de soporte que necesitamos en la parte electromecánica. El tema de redundancias, Tier 2, 3, 4, al final tiene que ser una decisión también que acompaña negocio. También lo estamos viendo, Tier 4 que luego no han podido mantenerse y que tampoco tenían una justificación de negocio atendiendo a los SLAs o a los niveles operativos internos que el propio negocio necesitaba. Es ridículo tener un Tier 4 cuando tu operación es de 5x8 y tienes ventanas muy amplias de mantenimiento, ¿no? Pero bueno, hubo esa fiebre también en un momento dado por una competición en el mercado o gente que no estaba de alguna manera a nivel directivo pues muy familiarizada con lo que eran los tier y bueno, pues a partir de ahí pues se tomaron decisiones que luego se han dado cuenta que no eran posibles de mantener en el tiempo, ¿no? Por los costes. Por lo tanto, sería tener una buena gestión de la capacidad en IT, es decir, que todo lo que tengamos esté activo y con una carga útil, virtualizados y de alguna manera eso siempre que se pueda virtualizar, porque puede haber sistemas que no, por características, no sean susceptibles de ser virtualizados. Pero bueno, virtualizar aquello que realmente esté haciendo un trabajo útil con un buen control CMDB y control de cambios de IT, acompañando en la parte electromecánica con el nivel de redundancia que indico de forma modular, ¿no? Con escalabilidad, hay ya UPS modulares que cada vez vamos viendo cada vez más, sabiendo que el régimen muchas veces de esos equipos van a estar a un baja media carga, nunca al 100%, pues buscar equipos que sean eficientes en ese rango, que en la compra de equipos buscar esas etiquetas de Energy Star, pues que nos permitan que veamos que sean eficientes, que por lo tanto en la compra de equipos la eficiencia energética sea un parámetro más, ni por encima ni por debajo de otros factores dentro del precio y de los costes que tiene, y a partir de ahí pues habremos hecho, digamos, la compra perfecta para tener un mantenimiento adecuado a las necesidades. Si es un retrofit, pues yo ahí ya lo que hemos comentado, plan de gap análisis, ver cómo está la instalación, ver qué nivel de control hay en los diferentes sistemas y de comunicación entre las áreas, y a partir de ahí sobre ese gap el ir incorporando medidas, pues como indicaba Fernando, pues a través de un plan de acción, ¿no? Eso ya sería irnos al caso particular. Con esto estaríamos dando por finalizado este webinar. Les agradecemos mucho su asistencia y todas las acotaciones y preguntas que nos hicieron para enriquecer este seminario online. Si tienen alguna otra consulta o requieren de alguna asesoría por parte de nuestros ingenieros consultores o los expositores de este webinar, pueden escribirnos a los correos que ven en la pantalla.
Por otra parte, les estaremos enviando la presentación y grabación del webinar a sus correos electrónicos. Nuevamente les agradecemos y gracias a Fernando y Agustín por esta interesante sesión. Hasta pronto. Gracias a todos, un placer. Muchas gracias y, bueno, me alegra mucho el que la asistencia haya sido tan numerosa y tan inquieta en cuanto a preguntas. Aquellas preguntas que hayan quedado sin responder, con gusto pues quedaré a disposición. Un saludo a todos.